Un coágulo en la sangre puede llevar a dos afecciones, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. En mínimos casos la condición pasa a ser una embolia, que es cuando el coágulo se desprende de la vena y viaja en el torrente sanguíneo, pudiendo quedar atrapado en los pulmones u otros órganos vitales, poniendo en riesgo la vida. Por eso es tan importante evitar la formación de trombos e impedir un desenlace fatal. Una trombosis venosa profunda es un coágulo de sangre que ocurre en una vena. La sangre se estanca y las venas se inflaman, principalmente en piernas, muslos, pelvis y brazos. ¿Cómo saber si tengo un coágulo en la sangre? A veces se forman trombos y la persona afectada no experimenta ningún síntoma en particular en el momento agudo. Sin embargo, en otros casos los signos son inmediatos, con manifestaciones que no pasan desapercibidas. La señal más característica es una inflamación en alguna zona de las piernas o los brazos. Se suele acompañar de enrojecimiento y en algunas ocasiones de un color azulado, dolor y calor o punto caliente en la pierna o brazo. Los profesionales médicos buscan en esa región la obstrucción o alrededor de la inflamación. Cuando un coágulo de sangre viaja en las venas se puede experimentar desmayo, dolor de pecho, dificultad para respirar, fiebre leve y latidos cardíacos rápidos. ¿Cómo evitar una trombosis? Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. Los síntomas de una trombosis venosa profunda se pueden confundir muy fácilmente con los de otros padecimientos, lo que puede llevar a no obtener la atención oportuna que se requiere. Para reducir su riesgo, además de acudir con un experto ante cualquier cambio en tu salud, es importante que realices lo siguiente para prevenir su formación. No permanezcas de pie o sentada más de una hora seguida. Levanta las piernas 15 centímetros por arriba del corazón. La forma de prevención más importante es la práctica de deporte. Haz ejercicio físico como caminar al menos 30 minutos 3 días a la semana. Usa ropa, calcetines y medias holgadas. Come poca sal. Deja de fumar. Cambia de posiciones con frecuencia si realizas un viaje largo o permaneces mucho tiempo sentada. Evita cruzar las piernas, golpearse o lesionarse. Algunos factores que incrementan el riesgo de desarrollar trombosis son: el tabaco y el alcohol son dos grandes factores de riesgo para sufrir una trombosis. La obesidad y el sobrepeso también incrementan la posibilidad de sufrir esta patología. La utilización de pastillas anticonceptivas es otra de las grandes causas. Esto no sucede en todas las mujeres, sino en aquellas que poseen algún otro factor de riesgo, como la obesidad, por ejemplo. Las fracturas óseas grandes predisponen la formación de trombos, un poco por el reposo obligado y prolongado, y otro tanto por los hematomas internos que acompañan la lesión. También se puede presentar trombosis por daños causados en la pared de las venas, debido a cierto tipo de cirugías, sobre todo en los casos de cirugías ortopédicas en la rodilla y cirugías de colocación de un marcapasos o de un catéter. También se puede desarrollar trombosis por la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Igualmente se puede presentar la trombosis por el incremento de los niveles de estrógenos, por un exceso de sedentarismo, cuando se presenta una coagulación anormal, lo que se conoce como hipercoagulabilidad. También puede presentarse por el embarazo o por padecer la enfermedad de Crohn. Y en la aparición de la trombosis también pueden influir factores genéticos. Recomendaciones: no olvides dejarnos un comentario. Siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. La presencia de coágulos en la sangre constituye un problema grave de salud y por lo mismo es importante hacer todo lo que sea necesario para evitar la formación de trombos. La mejor forma de prevenir una trombosis es evitar los factores de riesgo mencionados anteriormente. No hay que olvidar que entre 3 y 5 días después de una trombosis, el riesgo de una embolia pulmonar es máximo. Tras producirse la obstrucción venosa, también es frecuente que surja una complicación que se llama síndrome postrombótico. Se trata de una lesión de las válvulas venosas. Cuando hay cualquier mínima sospecha de que se haya producido una trombosis, es necesario acudir rápidamente a un hospital. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.